¿Qué tal? Buenos días. Hoy estamos celebrando una Navidad más. Decir una Navidad más se refiere que es un año nuevamente de celebración. Mucha gente está emocionada con las compras, el guiso de la noche, para los amigos, para la familia. Todo es emocionante. Pero la pregunta para mucha gente, porque nuestro video de hoy es Natividad, Navidad. Seguimos con el nacimiento de Jesús. Y digo seguimos porque seguimos con la idea de que algunos tienen duda de que nació o no nació. En el video pasado hablamos sobre algunos comentarios de historiadores de la época. Hablamos de Tácito, hablamos de Suetonio, hablamos de Josefo, un historiador judío que no fue querido ni por cristianos ni por judíos. Siendo judío, admiró y alabó, ensalzó a todo lo que sonaba y olía romano. Y siendo judío, los cristianos esperaban que hablara o hiciera un libro para hablar sobre el Cristo, sobre el cristianismo. Y de luego que él no, al igual que cualquier judío, él no pensó que Jesús, el que alababan los cristianos, fuera el Mesías, el profeta esperado o el guerrero esperado. Entonces, no era un tipo apreciado ni por judíos ni por cristianos, porque él siempre alabó e incluso fue apadrinado por uno de los Césares. Admiró y alabó a que destruyó a Jerusalén y luego se lo llevaron a Roma y ahí escribió, se dedicó a escribir gracias a que esta gente lo apadrinó y se dedicó a escribir. Gracias a eso salió el libro Antigüedades Judías, La Guerra de los Judíos y otro pleito que tuvo con algunos egipcios. Sin embargo, la referencia que hacen los hombres que conocemos, como es Tácito, como es Suetonio, el propio Josefo, habla de un Jesús en activo, un Jesús revolucionario, filosófico, pero habla de seguidores, pero nadie menciona su niñez. Entonces, hoy nos toca hablar sobre el nacimiento de Jesús. Por eso hablamos de Navidad. Navidad viene de Natividad, de Natividad viene y celebra y conmemora el nacimiento de Jesús, o por lo menos el supuesto nacimiento de Jesús para los que no creen. Ahora bien, sigue la pregunta, ¿nació o no nació? Bueno, ya dijimos que hay referencia de su vida, referencia de sus seguidores en la época más tarde, cuando los filósofos, los escritores latinos dieron razón de él, y bueno, se tiene evidencia de que sí existió una persona con esa característica. Pero, desde luego, el pueblo judío venía con cierto desasosiego, porque después de Malaquías, que fue el último profeta que decía y deshacía en la vida del pueblo, hablo del pueblo, no del sistema de gobierno, el pueblo judío, desapareció esa relación, esa comunicación. Entonces pasaron los años, vamos a hablar de 400 años donde había oscuridad, no hubo más. Estaban los macabeos, inclusive sobresalieron, pero los macabeos tuvieron una aparición, una resonancia local, regional, de pueblo. Nunca trascendieron y todos fueron encaminados no a filosofar ni a hacer un movimiento de pensamiento, fueron guerreros. Ellos pensaban recuperar Israel a través de las armas y definitivamente no tuvieron la dimensión, no tuvieron el tamaño, no tuvieron el apoyo que ellos esperaban. No obstante, llevaron a miles atrás de ellos y desde luego que todos murieron. Luego llegó el tiempo, acá ya la época más reciente, y nace un emperador. Nace Herodes el Grande, o digamos el primer Herodes importante en la vida de Israel. Pero este hombre, a pesar de que hizo grandes cosas, hizo grandes avances en la población, construcciones, economía, leyes, pero algunos nunca lo aceptaron como judío porque saben que no, que para ellos el asmoneo no era un judío, y luego entonces no lo aceptaban mucho como judío. Pero aparte de eso, él hizo relaciones grandes con los romanos, incluso se hizo amigo de Antonio, el emperador posterior, aquel que fue esposo de Cleopatra. Hicieron grandes amigos. Cuando él desaparece, el siguiente emperador también se hace amigo de él, concede cosas que no se tenía que hacer. Por ejemplo, tener imágenes del emperador en la zona de Judea era un pecado para la religión judía, no era posible. Hicieron tantas cosas que los judíos, que si bien por un lado creían que era el que iba a venir a cubrir ese vacío de poder, porque ellos esperaban un David, esperaban un Salomón, esperaban quizá un Samuel, un hombre fuerte que hiciera revolución de pensamiento y, ¿por qué no?, una revolución armada. Entonces, era urgente, era deseoso, era impensable que no hubiera un caudillo, que no naciera un caudillo. Nace Jesús y entonces se cree que ese es el hombre esperado. Y algunos empiezan a hablar sobre el Mesías, sobre el esperado. Y bueno, hasta donde hablamos de niñez, no se podría descubrir si era o no era, porque
sus conocimientos, su sabiduría, sus debates con los sabios de Jerusalén, su comportamiento, todo eso prometía que iba a ser exactamente el hombre que Israel estaba esperando. Entonces, en ese momento todavía creían que pudiese ser el hombre que esperaban, ese que iba a enfrentarse a los romanos y que los iba a vencer como líder de un guerrero fuerte. Y bueno, ahí estaba la esperanza. Entonces, ¿nació o no nació? Sí nació, y si no hubiese nacido lo tenía que haber inventado, porque la idea es que sí hubiera un representante de Israel. Israel, me refiero al pueblo, Israel, el de a pie, Israel, el de fe, el creyente, el que guarda las tradiciones, el que lee la Torá. Esa gente es la que esperaba que llegara sin un Mesías con ese nombre, un revolucionario, un líder que pudiese liberarlos de todas las agresiones que habían recibido, tanto de Babilonia, de Egipto, de otros países sirios que los había humillado. Y aunque Herodes contempló un poco de paz, un poco de avance, realmente la relación con los emperadores y haber permitido que sus imágenes y construyera ciudades como Cesarea, ¿no? Que es en honor a César. Así cosas que hizo, independientemente de que con su familia realmente fue trágico, fue una familia difícil, matarse entre sí, una putrefacción de relaciones en familia. Y la historia que ya leímos nos dice que ese testimonio no podía creerse que fuera el líder que pudiese representar a Israel como país, aquel país que en tiempos de Saúl, que en tiempos de David fue poderoso. Entonces seguimos más adelante. Por lo pronto, la celebración, los abrazos, la convivencia con los amigos, con la familia y convivir en una cena es muy importante. Muchas gracias.